Buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Camino al Andar, dedicado a analizar las políticas hacia los inmigrantes en Estados Unidos, América Latina y la Unión Europea. Camino al Andar es un programa de Hispanic Public Media de Estados Unidos y Radio Educación de México. Les saluda Braulio Moro desde París. En su cruzada contra los inmigrantes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agita regularmente el fantasma del inmigrante aprovechado, quienes desde el inicio de este siglo llegaron a Estados Unidos buscando una nueva vida, un empleo, seguridad o ingenuamente encontrarse con el llamado sueño americano, son blanco regular de sus diatribas. Dos organismos de reflexión y orientación diferentes, el Cato Institute, que se autodefine como libertariano, y Latino Donors Collaborative, que desde el 2010 permite conocer las contribuciones de los latinoamericanos a la economía de los Estados Unidos, producido dos informes que quisiéramos analizar en esta ocasión, pues ambos, creo yo, echan por tierra parte del discurso de la Casa Blanca. El primero lleva por título Inmigrantes, efectos recientes sobre los presupuestos del gobierno 1994-2023, y el de Latino Donors se concentra en el aporte de los latinos al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en 2023. Para ello, quiero saludar a Ramiro Atristraín, doctor en Economía y director general de Atristraín Financial Advisor. Ah, Ramiro, gracias por acompañarnos en esta emisión de Camino al Andar. Quisiera preguntarte, yo quisiera dar dos datos antes de comenzar la emisión propiamente dichos. La primera son un dato que aporta el Cato Institute y que señala que entre 1994 y 2023, es decir, durante 30 años, los inmigrantes generaron casi 10,6 billones de dólares más en impuestos federales, estatales y locales de lo que supuso su gasto público total. Es decir, digámoslo de manera resumida, generaron mucho más riqueza del gasto público invertido en ellos. Yo quisiera preguntarte, Ramiro, a este propósito, el informe del Cato Institute, que recuerdo, toma en posición el conjunto de la población inmigrante. Una de las cosas que más destaca es que precisamente aportan estos inmigrantes más a la economía estadounidense de lo que ellos reciben. ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, gracias por la invitación. Primero, definitivamente hay un impacto fiscal neto del que estás hablando. O sea, por un lado, y a largo plazo se ve esto, que especialmente a nivel federal, los inmigrantes son contribuyentes netos positivos. ¿Por qué? Porque primero pagan impuestos como de nómina, que incluye un par de cosas, como el seguro social y el componente de Medicare. Entonces, de esos, digamos, para empezar, los ilegales no pueden participar en eso, los que son indocumentados. Mucha gente que viene de Latinoamérica a veces tiende a volverse a Latinoamérica, por ejemplo, para su jubilación. Entonces tampoco va a aprovechar de ese seguro social, que es un plan de retiro, aunque solo cubre una tercera parte de lo que uno ganaría como retiro. Y la otra, el costo médico, que para los que cumplen 65, ahora es 67 en adelante, está cubierto en este país, parecido a lo que pasa en Canadá y en Europa. El resto de la población no tiene, por ejemplo, ese beneficio. Eso es por un lado, eso es a nivel, estamos hablando nada más a nivel federal. Lo otro, en ciertos casos, los impuestos de ventas. Eso es más a nivel estatal, pero también están contribuyendo. Y bueno, quizás eso se puede pensar que es algo que no tiene un impacto neto positivo y habría que hablar de más detalles acá, porque hay estudios que hablan de distintas cosas relacionadas a esto. El otro es el impuesto a la propiedad, que también tiene una importancia directa y también vía la renta, ¿no? Y lo otro son que mucha gente no recibe muchos de los beneficios o no realmente utiliza el código tributario de la manera más beneficiosa que podría ser, que la gente más adinerada, la gente con mayor educación financiera tiende a hacerlo. Por ejemplo, las deducciones. En los Estados Unidos, por lo general, a nivel federal tú puedes descontar o desgravar el impuesto que has pagado por tu vivienda. Entonces, esa es una cantidad significativa cada año si eres dueño de vivienda. Pero si no estás muy bien informado, de repente ni aprovechas de estas cosas. Y así hay muchas, ¿no? Y lo digo porque he tratado de indagar un poco en este tema y la comunidad latina hispana es una de las menos
no sé si es no bien informada o que no acciona este tipo de beneficios. Entonces, estamos hablando de varios temas acá, ¿no? Relacionado a por qué sucede esto. Entonces, si consideras el PIB total de la comunidad latina nada más, es bastante significativo, casi la quinta, sería comparado a la quinta economía en países, pues Efectivamente. tiene sí, su aporte fiscal significativo también. Quisiera detenerme en una cuestión que también señala este informe del Cato Institute y que se refiere al tema de la educación, un tema central, sea en Estados Unidos como en cualquier otro país. En este rubro, las economías que la administración estadounidense ha realizado, según el informe, son bastante considerables. Dice ella que tratándose de no ciudadanos con o sin título universitario, esas economías se elevaron a casi 14 billones de dólares en estos 30 años. Quiero decir, los inmigrantes que llegaron con un título universitario representaron casi 12 billones de dólares de ese ahorro. Funciona ese sistema, Ramiro. Y quiero decir, desde fuera es difícil entender que esta masa gigantesca de recursos sirvan de economía para los Estados Unidos de la población no ciudadana. La educación universitaria en este país es carísima, sobre todo la privada. Incluso la pública tiene cierto costo, ¿no? Entonces, muchos inmigrantes llegan primero ya educados, es decir, es capital humano importado en cierta manera, lo que significa que los Estados Unidos no incurrió en el costo de su formación básica, obviamente, y universitaria. Entonces, en el caso de los inmigrantes que tienen título universitario, esa cantidad, por supuesto, es un ahorro, ¿no? Porque el país recibe talento listo para producir sin haber, digamos, costeado su educación. Entonces estamos hablando de educación y movilidad. En el caso de la segunda generación, o sea, hijos de inmigrantes, ellos tienden a tener una mayor movilidad económica ascendente. Eso lo vemos. Yo he dado clases en varias universidades y en la que doy ahora. Está entre las primeras en el ranking que hay de universidades que dan o tienen movilidad social para sus estudiantes y tiene una población latina significativa. Y esto es una realidad. Entonces, contribuyen significativamente a la base tributaria futura, si lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Según lo que he leído de las informaciones que salen de los dos informes a los que estamos haciendo referencia, por ejemplo, el informe de Latino Donors, señala que los estudiantes de origen latino representan 30% de los estudiantes hoy en día de Estados Unidos. Y claro, quien dice educación, pues dice trabajo, dice ingresos, dice consumo. Usted hacía referencia hace un instante, por ejemplo, a los impuestos en las compras y eso. ¿Cómo funciona este mecanismo precisamente? Quiero decir, el inmigrante, en particular los latinos, que representan aproximadamente una quinta parte del total de la población, eh, ¿qué tanto pueden aportar o qué tanto están aportando a la economía de Estados Unidos hoy en día? Aunque no tengo las cifras, definitivamente están aportando, ¿no? Ahora, si vemos que en el futuro esa población va en crecimiento, porque uno o uno punto y tantos, incluso depende, en algunas ciudades hasta dos de cada cinco niños son latinos, en ciudades urbanas, sobre todo en áreas urbanas. Y entonces sabemos que esa población, que es ahora más o menos el 20% o algo así, en un futuro pues va a tener un peso demográfico importante. Entonces creo que aquí hay que entender que si los inmigrantes tienen menor uso del sistema educativo por persona, por ejemplo, y además, los estudiantes internacionales suelen pagar matrículas más altas, porque hay otro, ese es otro tema también. De hecho, en universidades públicas, un estudiante internacional puede subsidiar a dos locales, más o menos, lo que fortalece financieramente al sistema. Este propósito, Ramiro, lo que usted señala me parece que es central. Efectivamente, de acuerdo al informe del Cato Institute, los inmigrantes suponen al sistema educativo estadounidense un costo per cápita 50% inferior al de la población federal del país, en el sentido de lo que usted señalaba. Y agrega este informe, la mayoría de los no ciudadanos matriculados en instituciones de educación superior son estudiantes internacionales, como usted nos destaca, y cada estudiante internacional en las universidades públicas cubre el coste de la matrícula de otros dos estudiantes. Efectivamente. Ahora, lo que a mí me interesa es cómo entender en este sentido que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, propone incluso limitar el acceso a universidades a estudiantes originarios de algunos de esos países que justamente están financiando parte de esa educación. Se puede entender eso. Sí, es algo un poco irracional, ¿no? En el sentido de cómo está siendo aplicado.
porque los estudiantes internacionales tienden a pagar una matrícula más alta, sobre todo en las universidades privadas, incluso en las públicas. Entonces, sí, se podía hablar de ese subsidio, ¿no? Pero no se ve de esa manera. Y para mí es una falta de información y de entendimiento de la población, porque si tú eres una persona que va y regularmente vota y tu voto sabes que tiene cierto impacto, idealmente te entenderías esto para que no realmente vayas a votar por gente que va en contra de tus propios intereses, incluso de tus hijos, ¿no? En este caso. Pero esa parte irracional tiene más que ver con la política que con la economía, yo pienso. Sin duda alguna. Vamos a hacer un brevísimo corte y en un instante más estamos de regreso aquí en Camino al Andar. Este programa llega gracias a Rayito de Sol. Estamos con Ramiro Atristaín, que es especialista en temas financieros. Ramiro, otro elemento que destaca, y estamos refiriéndonos a uno de los estudios más importantes que han sido publicados recientemente a propósito de las aportaciones de la comunidad inmigrante a la economía de los Estados Unidos, se refiere a la recaudación fiscal. Lo hemos educado de manera general, es decir, lo que el Estado recibe precisamente de los contribuyentes. Este Ujú. informe del Cato Institute apunta que entre 1994 y en 2023, es decir, en 30 años, en términos per cápita, es decir, por persona, los inmigrantes pagaron casi $100,000, $100,000 o un 17% más de impuestos que la persona media nacida en Estados Unidos. Para usted, especialista en temas financieros, ¿qué representa esta cifra, dado que hablamos de millones de contribuyentes que no son ciudadanos estadounidenses? No me sorprende para nada esas cifras, porque, como dije, tenemos una población que no necesariamente aprovecha de los beneficios que el sistema ofrece, ¿no? Y eso yo lo atribuyo a que es una falta de información, de realmente entender y conocer cómo funciona. Por ejemplo, para los emprendedores, ¿no? Ese es un ejemplo. He dado varios seminarios a emprendedores sobre el tema financiero y hay por segmentos de distintas poblaciones, y cuando son latinos o hispanos, tienen un miedo a realmente usar estos beneficios para negocios, por ejemplo, que existen, ¿no? Porque este es un sistema que tiene muchos beneficios. Es más, la cantidad imponible, el porcentaje imponible para un dueño de un negocio es mucho más baja que la que un empleado paga, por ejemplo. Entonces, está realmente enfocado en el desarrollo de empresas. Y eso es algo que en este sistema ha funcionado muy bien y por eso es uno de los países que atrae mucho capital. Además, hay capital en el país como para ese tipo de cosas, emprendedores y empresarios, ¿no? Muchas startups. Los Estados Unidos ha sido campeón realmente en el tema de la cantidad de startups o negocios que empiezan en este país comparado a muchos. Entonces, si vemos a los segmentos de población, pues los latinos estamos en un porcentaje mínimo, ¿no? Con respecto a eso. ¿A qué lo explica? Bueno, información para empezar y quizás un poco el tema cultural de no realmente entender que se puede confiar en el sistema. Y este sistema tiene bastante transparencia comparado a otros sistemas, ¿no? Porque viniendo de Latinoamérica se viene con la idea de que el gobierno está para sacarte impuestos, pero no te rinde todos los beneficios que necesariamente Ciertamente. deberías tener. Y acá eso no sucede de esa manera. Quiero hacer referencia al informe de Latino Donors porque ellos hablan de que hay actualmente 5, casi 6 millones de latinos que son dueños de algún tipo de negocio en Ujú. Estados Unidos. Es decir, alrededor del 10% de la población de origen latino tendrían algún negocio, son empresarios actualmente. Eh, estas personas, usted que los frecuenta, usted que ha realizado seminarios, ¿cómo juzgan, cómo están juzgando la política de Donald Trump precisamente con respecto a los inmigrantes que importan esta riqueza, este sostén económico, este bastión a la Sí, economía creo estadounidense? que el típico, hay por un lado el emprendedor, ¿no? Que empieza de a poco. Ese emprendedor está muy enfocado en ver otra manera y tener otras fuentes de ingresos. Por lo general, esa es la razón por la que empiezan un pequeño negocio. Y la cantidad esa de gente que empieza un pequeño negocio es altísima y los latinos o hispanos en los Estados Unidos es el número más alto en cuanto a negocios que empiezan. Ahora, por otro lado, hay las startups. Eso estamos hablando de grupos de uno, dos, tres personas con cierta cualificación
que ya están buscando capital a un nivel más alto para empezar. Entonces, con planificación, hay incubadoras, aceleradoras que se especialicen en apoyar este tipo de emprendedores. En esos, otra vez, el nivel de latinos es insípido comparado al número de emprendedores que quieren empezar un negocio pequeño, ¿no? Entonces, aquí vemos una disyuntiva muy interesante, porque por un lado, el latino en general es el que más empieza negocios, pero son negocios pequeños. Estamos hablando de lo que pueden empezar desde su casa, algo que con cierta planificación podrían realmente irles muy bien. En el caso de las startups que buscan ya fondos de inversión, es insípido. Entonces, esa cifra creo que se refiere más a la gente que empieza negocios pequeños, no necesariamente a las de startups. Y las startups son las que tienden a tener más impacto porque van a recaudar mucho más capital, generar mucho más empleos y demás. Pero eso no quiere decir que los emprendedores pequeños, por su número, por su volumen, tienen impacto, por supuesto, en todo sentido. ¿Qué haría, Ramiro, estos elementos que usted nos hace el favor de facilitarnos, de aportarnos con clarificación? ¿Qué explicaría que precisamente la población, los migrantes de origen latino, estén menos desarrollados, menos propensos precisamente a participar de estas startups a las que usted hace referencia? Sí, no, eso se ve. Gracias a Dios, bueno, vivo en una ciudad, la ciudad de Chicago, donde hay bastante apoyo a ese tipo de negocios, ¿no? Comparado a muchas ciudades o muchas áreas. Y obviamente esto casi inexistente en las áreas rurales. Pero vemos que hay emprendedores de todo tipo y muchos. Y es la razón de sobrevivir, de finalmente has dejado todo, te viniste acá, pues no te queda otra más que arriesgar y quieres darle una mejor vida a tus hijos. Y ese es un poco el sueño americano, ¿no? Pero eso es porque la gente se da cuenta que hay una facilidad bastante amplia para abrir o empezar un negocio comparado a muchos lugares. Entonces, para mí es un poco de educación financiera con respecto a esto y educación empresarial, por supuesto, para levantar y realmente llevar a cabo esas ideas y accionarlas. Educación financiera, concretamente, ¿qué quiere usted decir con ello? Bueno, primero, hay varios temas, ¿no? Porque ¿cómo potencias esto, el peso económico latino? Para mí, una base fundamental o los cimientos es una educación financiera a nivel personal y a nivel empresarial. A nivel personal, pues, si nosotros como población, los latinos estamos, digamos, cuando hablamos del patrimonio del promedio de la población, nosotros estamos a una doceava parte de ese nivel. Entonces, nos falta mucho realmente. Ese es un lado, un, una cara del lado de la moneda que no necesariamente se habla. Se habla mucho de que aportamos a la economía. Sí, aportamos porque el 70% de lo que aportamos es demanda, o sea, consumimos. Eso es cierto. Y de esa cifra del PIB que se habla es eso. Pero ¿cuánto realmente hace y se queda en para nosotros, para nuestro futuro, para nuestra Como familia? patrimonio. El patrimonio. Y esa cantidad, cuando tú comparas las dos, ahí te das cuenta que sí aportamos en la economía, pero no realmente construimos riqueza. Ese para mí es la razón por la cual no seguimos lo demás. Y esto se debe a falta de educación financiera, en mi opinión, personal y por supuesto empresarial. Un bravísimo corte y volvemos de nueva cuenta en la parte final, Ramiro Altristrain. Gracias. Un momento, por favor. Este programa es auspiciado por Fundación Manuel Arango. Ramiro Atristain, viendo a futuro, es evidente que el presidente Donald Trump, en lo que resta de su mandato, seguirá con su cruzada antimigrantes. En Camino al Andar, nosotros hemos tenido oportunidad de abordar las consecuencias que eso implica para las personas expulsadas de los Estados Unidos. Yo le quisiera preguntar a usted, ¿qué efectos puede tener esta política para la economía de Estados Unidos a partir de los elementos que usted aporta, más tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la población latina, entiendo que es una de las que crece con mayor dinámica hoy en día? Sí. Bueno, eso ha tenido ya impacto, ¿no? Por ejemplo, en ciertos sectores más que otros, en el sector, digamos, agrícola, definitivamente, ¿no? Porque eh, compañías que trabajan en ese sector, pues han tenido problemas en conseguir mano de obra, la mano de obra que típicamente conseguía, por un lado. Un segmento muy afectado es el segmento de la construcción, porque la mano de obra es realmente gente latina inmigrante, por lo general, y otro tipo de otros inmigrantes. Entonces es otro tema.
Y de ahí tienes, si no puedes, si no cuentas con suficiente mano de obra, pues eso afecta a la oferta y la construcción, aparte de otros temas como los aranceles que han ido afectando. Pero específicamente la población, hoy en día hemos visto, por ejemplo, los restaurantes, y esa es la industria de la que aquí se llama hospitalaria, restaurantes, hoteles y demás, donde tienen una baja, digamos, demanda de, o perdón, no suficiente gente que quiera trabajar en esos campos. ¿Por qué? Porque, por un lado, los que trabajaban ah, ah, han sufrido, digamos, acoso de este tipo y muchos quizás hayan sido deportados. Otra área son los mercados, ¿no? Los mercados, por ejemplo, donde se vende comida y frutería y demás, tienen los mismos problemas. Yo he sufrido en el sentido de que, por ejemplo, quiero recoger comida que ordené del mercado, pero me dicen, no, hoy día no vamos a poder hacerlo hasta más tarde porque nuestro personal no vino a trabajar. ¿Y por qué no vino a trabajar? Porque tienen miedo con respecto a migración. Y yo sé de quién están hablando. Entonces, para mí, ¿cómo potencias el peso económico latino? Yo veo en cuatro cosas. Una, lo ideal sería tener un mayor acceso a capital. Aquí es cuestión de fondos, crédito, fondos como Venture Capital y demás, ¿no? Pero, y lo otro, una creación de fondos de inversión específicos liderados por latinos. Yo sé de uno en el que estoy involucrado, pero no hay muchos que yo sepa, ¿no? Y nos enfocamos en invertir en compañías latinas o manejadas por algún latino o hispano, obviamente. El otro sería escalar negocios latinos, todos estos pequeños negocios que empiezan, de 10 que empiezan, casi 6 no llegan al cuarto año. Entonces, ahí hay un problema, y el problema es cómo los escalas, pues hacia mercados nacionales, hacia mercados internacionales, y para eso estamos hablando un poquito de capacitación, ¿no? En síntesis, el reto no es la generación de riqueza per se, porque eso ya existe. Lo que sí es movilizar capital y escalar una influencia económica, y eso empieza con la educación financiera, porque hay un segmento de población latina en este país que carece de ese conocimiento, en mi opinión. Educación financiera habría que aportarla a partir de las universidades, de la familia, del empleo. ¿Cómo funcionaría, Ramiro? En todo lado. Las universidades, creo, son las que mejor trabajo hacen en esto, porque muchas incluso tienen a los de esta generación acceso a educación financiera realmente. Una cosa positiva que ha pasado en los últimos años, cuando yo me gradué de la universidad, había como, no sé, menos de 20, había universidades, o perdón, estados que tenían el requisito de educación de economía. Hoy en día existen ya 33 estados que han implementado, y esto recién, Illinois, por ejemplo, recién se implementa esto este año, se implementó en mayo. Entonces, es un requisito de que en las escuelas se enseñe educación financiera y no necesariamente sea la educación de economía de la casa, que es lo típico que se enseñaba. Muchos todavía siguen enseñando eso, economía de la casa, pero no necesariamente educación financiera. Entonces, para mí eso es algo positivo, pero eso toma tiempo. Esa es esa generación joven de esos 33 estados. Pero en general, la población tiene, yo lo analicé, hice encuestas con respecto a esto para comparar por qué los latinos de Latinoamérica y si había cosas parecidas o que traían a este país con respecto a actitudes, con respecto al dinero. Y sí, traemos actitudes con respecto al dinero. Entonces, que es tabú, que no confiamos en el sistema. Por ejemplo, la cantidad de gente latina que invierte en la bolsa de valores es insípida. Otra vez, eso es falta de educación financiera. Entender que en este sistema hay mucha transparencia y puedes invertir, la cuestión es educarte para hacerlo. ¿No será, perdón, y esta será una de mis últimas preguntas, no será que mucha de esa gente, gran parte de sus economías, de lo que producen en Estados Unidos, salarios, ingresos, lo dedican para enviarlo a sus países de origen para apoyo a las familias? Definitivamente, eso también. Es más, el Latino Policy Forum acá en Chicago hizo algunos estudios del presupuesto de por qué los latinos que llegan a este país y dónde van y dónde viven. No a este país, sino a esta área de Chicago. Y cosas que salieron fueron interesantes. Por ejemplo, el gasto de presupuesto en ciertas cosas es mucho más alto, hasta en 3 veces más que el promedio de la población. Uno de ellos es, Mm. por ejemplo, eso, que obviamente, no por obvias razones, una familia que tiene de su familia acá no va a mandar dinero allá o a cualquier lugar o a otro país, y eso pasa. El otro es el transporte, por ejemplo, porque se van a vivir a áreas más lejos,
porque es muy caro vivir, digamos, en la ciudad. Entonces, sí, hay una dinámica diferente de cómo es el presupuesto de un inmigrante con respecto al presupuesto de una familia que vive acá o que es de varias generaciones acá. Entonces, si analizamos eso, podríamos entender, no están construyendo riqueza, patrimonio, porque su presupuesto se va en otras cosas. Para empezar, mandar a la familia en Latinoamérica. Y el problema es que al final, cuando ellos ya llegan a una edad de jubilarse, de retirarse del empleo, poco capital tienen para vivir en Estados Unidos. Sí, definitivamente. Entonces, o muchas personas, por ejemplo, sobre todo gente que viene de México, con la idea de que se va a volver a México a jubilarse o algo así, y terminan teniendo hijos y nietos acá y al final eso no sucede, ¿no? Entonces, estamos hablando de ciertas cosas culturales que habría que entender y con educación financiera y gracias a Dios el sistema es bastante transparente donde se puede ver eso y entender eso sería importante. Pero no quiero que ver o demostrar que todo es negativo, ¿no? Lo mejor que podemos decir es que hay mucho emprendedor latino, entonces hay las ganas de trabajar, hay el interés de aprender. Lo otro, las generaciones más jóvenes están más conscientes de estas cosas. Me refiero a la generación de los que están ahora en la universidad y los más chicos, ¿no? Creo que ellos, por la información a la cual ellos se exponen, están un poquito más al tanto de eso y ven las dificultades que sus padres pasan o van a ir viendo y quizás entiendan mejor que si ellos se educan financieramente, eso les podría beneficiar en forma directa e indirectamente a sus familias, ¿no? Y a nuestra comunidad. Y sin duda, también recordar que precisamente, como decíamos en un principio, esa población inmigrante, sea a nivel general, sea la población de origen latino, aporta a la economía de los Estados Unidos mucho más recursos, mucho más riqueza de lo que recibe de la propia economía estadounidense, contrariamente al discurso que suele repetir incansablemente el presidente Donald Trump. Estamos llegando ya al final de esta emisión de Camino al Andar. Quiero agradecer a Ramiro Atristain, doctor en economía y director general de Atristain Financial Advisors, haber aceptado nuestra invitación y ayudarnos a mejor comprender precisamente la importancia y el papel positivo que la inmigración, en particular la de origen latino, tiene en Estados Unidos. Quiero agradecer también a Andy López, responsable de la parte técnica de esta emisión. Camino al Andar, yo les recuerdo, un programa de Hispanic Public Media de los Estados Unidos y Radio Educación de México. Pueden seguirnos en YouTube o Instagram. Gracias, Ramiro. Soy Gracias. Braulio Moro. Me despido de ustedes. Gracias por su atención y hasta un próximo Camino al Altar. Este programa contó con el apoyo de Evans Food,